En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. El doctor Juan Díaz Granados fue mucho más que el médico de la cárcel distrital Rodrigo de Bastías en Santa Marta. Su vocación lo llevó a atender a todo aquel que lo necesitara, dentro y fuera de los muros. Ocupó cargos clave en la salud pública del Magdalena, jefe de servicios de salud, director del Hospital de San Rafael de Fundación, subdirector del Julio Méndez Barreneche y secretario de Salud Departamental, dejando una huella imborrable en cada puesto. Soy Luisa Fernanda Borges y esto es Héroes en Pandemia, una apuesta audiovisual de Señal Colombia, la señal de la gente. La vida y obra del doctor Juan Díaz Granados inspiran a las nuevas generaciones de médicos y encarnan la pregunta urgente de Martin Luther King: ¿qué estás haciendo por los demás? El doctor Juan Díaz Granados era el médico de los privados de la libertad. Él duró 3 años trabajando solo, no había una contratación de más médicos, estaba él a tiempo completo con los PPL. Ellos lo querían mucho, era una persona que, debido a su forma de ser, cómo los trataba, ellos lo llamaban papá. Los llamaba papi, les decía hijos, les ponía sobrenombres, ellos lo querían muchísimo. Todos sabemos cuando trabajamos en el área de la salud que estamos expuestos a esta enfermedad. Sin embargo, él venía a trabajar con todas sus fuerzas, con todas sus ganas. El equipo de sanidad, él era un pilar fundamental. Él era el que estaba para nosotras y siempre contábamos con todos. Sentíamos que él era nuestro apoyo, que nos cuidaba, que él amaba lo que hacía. Él no cobraba, él iba y veía a la gente. Yo le decía, mira, hay una persona allá afuera que no tiene médico, y él le daba, le formulaba, los veía sin ningún problema, nunca cobró. Todos le dicen papá porque él los insulta y termina dándole todos los tratamientos y se mete a las celdas y a las cosas a preguntarle cómo amaneciste, cómo tal, que no lo hacía ningún médico por temor. Primero, a la violencia que normalmente, entre comillas, tienen las personas de entrar a un sitio de reclusión de eso. Segundo, por el temor de que ya la pandemia estaba, pero sin protección, con un tapaboquita, con una cosita, era todo lo que le daban en la cárcel. Entonces, esto era un riesgo grande cuando yo machacaba que tenía que renunciar a ese puesto. Al doctor Juancho, como todos lo llamaban con cariño, le quedaba claro el desafío. La cárcel de Santa Marta albergaba a más de 1.200 reclusos en un espacio diseñado para apenas 400. Una sobrepoblación de más del 300% que hacía imposible guardar distancia y disparaba el riesgo de contagio. Aún así, él asumía cada día el reto de brindar atención médica en uno de los escenarios más vulnerables de la emergencia sanitaria. A veces cuando los internos estaban un poquito con los ánimos muy subidos, los regañaba como si fuera el papá. Los médicos tienen un límite de atención en cupos. Sin embargo, él, si le llegaban 20 internos, a todos los atendía. Si llegaban 30, atendía a todo el personal que llegara. Aparte de darle medicamentos a los internos en su condición de médico, le daba la chispa del ánimo. Él le gustaba cantar vallenatos, le gustaba conversar. Entonces no solamente era el médico que atendía la parte de la salud, sino aquel que le daba un poquito de ánimo a la gente para que salieran de la situación tan difícil en la que pudieran estar, ¿sí? Era muy optimista. O sea, él decía, bueno, sí, yo estoy en
este foco o en este punto de la guerra contra este virus, pero yo me voy a cuidar y voy a sacar adelante a mis presos, como él le llamaba. Ya no los voy a desamparar en estos momentos tan difíciles. Más que su profesión, era una entrega muy apasionada. Mi papá era demasiado apasionado por ese don de servir a los demás. Y de pronto hay otras profesiones que también dan eso, y él se inclinó por la medicina para poder brindar a los demás cosas que de pronto no iban a encontrar por este sistema de salud que tenemos, o cosas que no iban a encontrar en otras personas. Él se lo daba. Él no le importaba dejar de comer por darle la medicina a alguien. Siempre se le advirtió de que él tenía un riesgo ahí en la cárcel. Él pues nos decía que tomaba las medidas preventivas necesarias. Pues ya cuando él estaba adentro, nosotros no sabíamos si él tenía todo los implementos. Pues. Hablar de su profesión de médico, porque era una profesión prácticamente altruista, muy a pesar de que ocupó grandes cargos a nivel departamental, como jefe de los servicios de salud del Magdalena, como secretario de salud del departamento, como director del hospital de Fundación, como subdirector del Julio Méndez Barreneche, y varios puestos que hoy en día culminó su trabajo a nivel laboral en la cárcel Rodrigo de Bastida de la ciudad de Santa Marta. Discutía mucho porque no había los elementos de bioseguridad suficientes en este país para atender la primera línea de ataque, que somos los médicos, las enfermeras, la auxiliar de enfermería, el portero, el chofer de la ambulancia, el bacteriólogo. Eso se considera que nosotros somos como unos kamikazes, que no sabemos que nos estamos metiendo a un virus mortal, y sin las armas, sin los elementos de protección como deben darnos. Por eso es el abandono que nosotros hoy sentimos del gobierno en general, de nuestro presidente para abajo. Nos sentimos defraudados, abandonados, engañados, porque no nos están brindando lo que nosotros nos merecemos para seguir conservando la humanidad. ¿Qué es lo justo? Todos los elementos de protección. ¿O es que los soldados, cuando los manden ellos a combatir, los mandan sin armas? Él comenzó como con una pequeña gripa. Entonces a veces uno le escuchaba toser y yo le decía, pero papi, ¿por qué estás tosiendo? Entonces, no sé, los médicos tienen como un método para toser. Entonces él se ponía una bolsa y no, que estoy tosiendo porque me estoy tratando de inducir la tos para evitar. Es que en la cárcel también había neumonía y otras cosas, entonces para evitar alguna infección. Con el pasar del tiempo, o sea, él fue cambiando, o sea, ya se fue ahogando. Yo voy con él a la clínica, entramos por emergencia. Él sentía mucha dificultad para respirar, le ponen otro equipo para respirar mejor. Hubo un tiempo en que mejoró la respiración, la saturación del oxígeno y eso, pero ya de repente, o sea, todo cambió. O sea, de un día para otro él comenzó a ahogarse. Comenzó a llorar, sentía que ya no respiraba bien. O sea, él no podía ni sentarse. Yo tenía que ayudarlo, no podía. O sea, el solo hecho de orinar para él era un sacrificio muy grande, porque se quedaba sin oxígeno. Entonces eso fue complicándose. Alcanzamos a conseguirle la UCI gracias a mucha gente que nos ayudó porque no había cama. Él me dice, tú vas a ser mi herencia, tú vas a quedar para seguir mi legado y mis cosas. Entonces yo le digo, no papi, tranquilo, que después de UCI nos vemos. El 27 de julio, yo le dije, Juan, ese día voy de turno en la noche, voy a visitarte a ver cómo estás. Y resulta que cuando yo llego, resulta que yo lo tengo en la unidad de cuidados intensivos. Y yo soy el que lo intubo. Cuando me da las últimas palabras, y es tan interesante las palabras que Juan dice, que es lo que manda es un saludo al grupo de médicos de todo Santa Marta que hay, que les manda a decir que se cuiden, que se siente cansado y que se cuiden. Esa es la sorpresa más grande, y a mí es que me toquen ventilar Juancho ese día. Tiene uno alrededor, dicen que unos 30 segundos para ventilar a un paciente, pero eso no es fácil cuando tú tienes que ventilar a un colega, a un amigo. No es sencillo.
Cuando uno toma esa determinación, yo tomé esa determinación de entubar a Juancho, dice, la mortalidad está por encima del 70%. O sea, tiene alto riesgo que se me pueda morir. Pero aún así nos tocaba. Si no lo hago, se me muere. Si lo hago, le da chance a que pueda salir adelante como muchos pacientes han salido. Pero desafortunadamente esta vez no le jugó la buena pasada a Juancho, que es lo que nosotros queríamos. Me llamaron de la clínica en la mañana y efectivamente para decirme que su fallecimiento. ¿Qué fue lo primero que hice? Me senté en el sofá, le pedí a Dios que este dolor me lo convirtiera en fortaleza. Y creo que me escuchó y lo está haciendo ahora. Con el fallecimiento de mi papá, o sea, el valor es mayor. El sentimiento hacia querer a los demás, demostrarle amor a los demás, es algo que hoy me queda como mi gran legado. O sea, yo hoy te puedo decir que no me interesa tener un gran carro, pero sí me interesa, como dice la canción, tener muchos amigos. Y yo lo dije, todo ese cariño que tú me demostraste a mí, Dios me dé muchos años para yo también demostrárselo por muchos años a mis hijos. Mi papá vivió todos estos años de su vida alegre. Y se gozó la vida, Y esté donde esté, se está gozando también el momento. Y hoy quedamos nosotros, estos vecinos y este hermano de él, vacío, sin escuchar los vallenatos que tanto le gustaban a él. El cantante frustrado de la vida fue Juancho. Él daba lo que fuera por ser un cantante vallenato, pero Dios lo puso para que fuera un buen médico y fuera una persona muy caritativa con sus pacientes y sus cosas. Protector, humanitario, cariñoso, el amigo del millón de amigos. Durante la pandemia, las cárceles colombianas se volvieron focos críticos de contagio. Hasta noviembre de 2020 se reportaron más de 17.000 internos infectados y más de 1.100 casos activos. Para profundizar en esta realidad y sus implicaciones en derechos humanos, nos acompaña el jurista y ex viceministro de Defensa, Rodrigo Uprimi, experto en Derecho Público, Humanitario y Resolución de Conflictos. El sistema de salud, uno de los problemas que tiene es que precarizó, digamos, la profesión médica. Hablo profesión médica, no solo médicos, enfermeras, otro personal sanitario. Entonces, cuando llegó la pandemia, ese sector tenía, digamos, problemas de situaciones laborales a veces precarias, y yo creo que no hubo el apoyo suficiente para que estas personas pudieran enfrentar de la manera heroica en que muchos lo hicieron los riesgos de la pandemia, teniendo los apoyos sociales, los apoyos laborales y los apoyos sociales a sus familias. Entonces eso generaba que si fallecía el personal médico, no es que la familia recibiera inmediatamente un apoyo o recibiera apoyos económicos como era debido. Yo creo que el pasivo más grande de Colombia en la atención de la pandemia fue el acompañamiento social a las medidas sanitarias fue altamente insuficiente. Yo creo que una de las grandes tragedias de la pandemia es que no aprendimos en repensar nuestra relación con la naturaleza y con los otros, no aprendimos en cómo prepararnos para una nueva pandemia, y la pandemia lo que nos debió enseñar es que la única forma de enfrentar estos fenómenos globales es con instituciones globales, es decir, con una Organización Mundial de la Salud más fuerte, con unos sistemas de alarmas más claros, con unos sistemas de compartir avances tecnológicos más generosos, y lo que hemos visto es todo lo contrario, un reforzamiento de los nacionalismos, un debilitamiento de la Organización Mundial de la Salud. La salud de las personas privadas de la libertad en Colombia atraviesa una crisis crónica, infraestructura precaria, hacinamiento y condiciones que ponen en riesgo su integridad física y mental. La pandemia del COVID-19 agravó y visibilizó estas carencias.
las mismas con las que el doctor Díaz Granados batallaba a diario. Los trabajadores de la salud que están cumpliendo sus funciones al interior de las cárceles, en las áreas de salud definidas por el INPEC al interior de las cárceles, digamos que en un primer momento considero que tienen mucha gallardía, si se quiere, porque no cualquiera se le mide a esto. Más teniendo en cuenta pues la población a la que va dirigida esto. Muchos de ellos reciben amenazas todo el tiempo y aún así si persisten en su labor, siguen dándola toda por ellos. Dificultades se enfrentan de todo tipo, amenazas, muchas veces incumplimiento en pagos y aún así siguen asistiendo. Muchas veces falta de medicamentos, de utensilios propios para hacer un ejercicio viable dentro de estos espacios. Entonces, para ellos, yo, en el ejercicio, en el acercamiento que yo he tenido en las áreas de salud, he evidenciado que se requiere un acompañamiento mucho más grande, una seguridad mucho más formal para ellos, que tengan herramientas viables, que puedan medicar lo que realmente requiere el interno, porque muchas veces es una problemática, que el interno requiere unos medicamentos, pero el médico, como no se los puede dar, el médico es el que resulta siendo el malo. Y el interno, ¿qué hace? Recarga todas sus frustraciones, todos sus miedos, todos sus odios sobre el médico. Hemos tenido casos en que médicos han sido golpeados, apuñalados y demás. Entonces nosotros decimos, hey, si bien es importante que haya un acompañamiento en todas las áreas de la cárcel, es fundamental todo el tema de la salud adentro, porque la salud es la que se está desdibujando y es una de las vulneraciones más grandes que se está teniendo en cuenta todos los que les he dicho, temas alimentarios, de violencias, de epidemias, de actividades sexuales pagas, temas también de, sin dejar de lado todo el tema de la salud mental, que es fundamental en estos escenarios. Entonces se vuelve preponderante también que se haga un acompañamiento mucho más amplio, pero que también se visibilice el tema de la salud como algo preponderante en el tema de atención carcelaria. Han pasado 5 años desde la partida del doctor Juan Díaz Granados, un ser entrañable, generoso y de personalidad única. Su forma de entender el amor, la amistad y el servicio, expresada con un lenguaje propio lleno de afecto y autenticidad, dejó una marca imborrable. Su legado vive no solo en los pasillos de las instituciones donde entregó su talento, sino sobre todo en la memoria y el corazón de quienes caminaron a su lado. Ahora familiares y amigos comparten cómo su ejemplo sigue inspirándolos. Estos 5 años, yo recuerdo a mi papá, siempre lo recordaré, pero más me lo recuerdan los amigos que cada vez que me ven me preguntan, ¿tú eres el hijo? Como cariñosamente le dicen, ¿tú eres el hijo de Juancho de Granados? Sí, soy el hijo de Juancho de Granados. Entonces, todos esos amigos que lo recuerdan de corazón también me hacen recordar. Y ese es el legado que él dejó. Yo siempre he dicho que en la vida no es como mueres, sino como vives y como te recuerdan. Y los amigos lo recuerdan de esa manera, alegre, siempre echado para adelante, colaborador con los amigos, ayuda a la gente. Entonces dejó ese legado, y ese legado y esa enseñanza es la que yo capté para seguir adelante con esa enseñanza. Yo le pregunté, porque él sabía que había una pandemia, y habían, si no estoy mal, si no me equivoco, que habían 15 infectados en ese momento. Y yo le pregunté, papá, pero tómate tu tiempo. Pero me dijo, hijo, esta es mi vocación. Yo necesito curar a ellos. Y yo creo que lo vuelve a hacer 1, 2, 3 y 5 veces más. Porque esa fue su vocación, servir. Para eso fue médico él, servir. Aparte de que estaba ayudando, era una labor social muy fuerte porque eran personas a las que nadie atendía. Todo el mundo estaba en su cuento y los reclusos son como los apartados. Entonces esa labor social fue muy bonita por la cual él dio su vida. A nivel mundial no estábamos preparados para esa pandemia. No hubo un manejo certero de la epidemia, de la pandemia, porque era ensayo tras ensayo. O sea, se decía que había que usar guantes, después que no, se decía que había que usar tapabocas, después que no era tan importante, si no tenía la sintomatología, se iba usando como una medicina de ensayo. Fue poco a poco la gente preguntándose a nivel científico
qué se hacía, cómo se hacía, cuál era la mejor forma de prevenirlo, hasta que al fin empezaron a dar resultados ciertos tratamientos. Pero mientras eso pasó, mucha gente falleció. Mi papá siempre fue el tronco de la familia, fue ese roble. Cuando él fallece, pues lógicamente tenemos que reiniciarnos como familia, pero yo me fortalecí espiritualmente, hice una conexión con Dios más profundamente y yo le dije a Dios, no le pregunté el por qué se murió, sino el para qué. Y poquito a poquito me ha dado la respuesta y gracias a Dios estoy aquí. Sé que hay muchas cosas por responder, sé que hay muchas cosas por aprender, pero cada día, cada momento Él me está dando la señal. Somos 5, 2 varones y 3 hembras. Los 5 somos profesionales. Él siempre fue muy enfático en que la parte profesional, siempre seamos profesional y seamos alguien que aporte a la sociedad. Entonces él sí, con esa parte fue muy estricto, principalmente con nosotros, sean profesionales. La carrera que ustedes decidan, el camino que ustedes decidan, si ustedes lo quieren, aquí los apoyaré. Así lo hizo hasta el final de sus días. Nos reuníamos, nos tomábamos unos traguitos, unas cervecitas y hablábamos de la vida. Era muy, muy consejero de sus experiencias porque vivió muchas cosas y nos sentábamos a reírnos de las cosas que le habían pasado y que nos pasaron también a nosotros, y él nos decía, hombre, muchachos, hagan esto así mejor, tengan cuidado con esta vaina y la cosa. Pero era una persona con la que se podía hablar tranquilamente de muchas cosas y teníamos esa confianza. El llave. Incluso yo no decía papá, le decía llave, por ese cariño, por ese respeto y por esa admiración. La enseñanza, el legado de él. ¿Cuál fue el legado de él? Servir a la gente incondicionalmente, a los amigos, a la familia, alegremente, siempre fue abierto a los amigos. Entonces ese fue el legado que él me dejó, es el legado que estoy siguiendo y es el legado que voy a seguir. Durante la emergencia sanitaria vimos cómo el hacinamiento dejó de ser solo una estadística para convertirse en una amenaza real. Cómo la falta de atención médica y la voluntad política costó vidas, y cómo la distancia entre la justicia formal y la justicia social sigue marcando la suerte de miles. Hoy, a la luz de lo vivido, es necesario asumir que los derechos humanos no se suspenden por una condena y que, más allá del castigo, debe existir un horizonte de reparación, salud y reintegración. Cada semana traemos para ustedes una historia de héroes médicos, un encuentro que nos confronta con el pasado, el presente y el futuro de quienes lo dieron todo para salvar nuestras vidas. Ministerio TIC,